Donald Trump ha lanzado una advertencia a Cuba, exigiendo un acuerdo y también amenazándolos con cortar todo apoyo energético que viene de Venezuela. Vamos a ver. Donald Trump lanzó un duro ultimátum al gobierno de Cuba al exigir que alcance un acuerdo con su gobierno antes de que sea demasiado tarde, en medio de una creciente escalada de tensiones diplomáticas. El mandatario estadounidense advirtió que no habrá más petróleo ni dinero provenientes de Venezuela para la isla, recursos que durante años han sido clave para sostener la economía cubana. Trump también apuntó contra la histórica alianza entre La Habana y Caracas, asegurando que Cuba se benefició durante décadas del apoyo económico y energético venezolano, a cambio de brindar servicios de seguridad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Estas declaraciones hechas en su red social Truth Social se enmarcan en la estrategia de presión de Estados Unidos para reducir la influencia cubana en la región y forzar cambios políticos, tanto en Cuba como en sus aliados. La respuesta cubana no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó categóricamente el ultimátum y afirmó que Cuba es una nación libre, independiente y soberana, subrayando que nadie puede dictarle qué hacer. El mandatario izquierdista sostuvo que el país está dispuesto a defender su soberanía frente a cualquier intento de injerencia externa. En la misma línea, el canciller cubano Bruno Rodríguez criticó duramente a Estados Unidos, al que acusó de actuar como hegemón criminal mediante amenazas y sanciones. El gobierno cubano defendió el derecho de la isla a adquirir combustible en los mercados internacionales sin presiones externas, en un contexto marcado por una profunda crisis energética y la escasez de recursos, factores que han intensificado el enfrentamiento político entre La Habana y Washington. Bien, este es un tema bastante complejo y sumamente interesante. No nos vamos a ir muy atrás con el tema de Cuba, pero hay que recordar que desde que Cuba se transformó con la llegada de Fidel Castro, ellos dependieron mucho de la ayuda de Rusia. Cuando la Unión Soviética se desmorona, ellos pasan a depender de una nueva ayuda, que es la ayuda de Venezuela. Durante el gobierno de Hugo Chávez se encarga de ayudar, de mandarle este rescate a su querido amigo Fidel, y una ayuda más o menos de poco más de 100.000 barriles de petróleo diarios para sostener el tema energético cubano. Pero lamentablemente, con el paso de los años, esto ha ido decayendo. Hoy en día se habla de algo de 30.000 barriles diarios que sostienen a Cuba. Principalmente, no para que se muevan los vehículos, los cocotaxis, ¿no? Sino principalmente por el tema de energía. Cuba no tiene centrales hidroeléctricas, depende de la generación de energía termoeléctrica, que lógicamente utiliza combustible para poder funcionar. Al haber caído tanto la ayuda de petróleo venezolano, es por eso que Cuba está constantemente en esas crisis de energía eléctrica. Pero acá hay un tema sumamente interesante. Cuando llega Nicolás Maduro y Estados Unidos empieza a endurecer las sanciones contra Venezuela, ellos seguían recibiendo este combustible. No todo se utilizaba para la energía, para el transporte. Gran parte era revendido. Y de ahí venían algunos ingresos para Cuba. Hoy día, con este cierre del caño que anuncia Donald Trump, ya no va a haber petróleo, la economía cubana, si ya estaba en problemas, ahora va a estar mucho peor. Y la situación en la que ellos empiezan a entrar ya es sumamente crítica, porque ya tienen grandes falencias por el tema de alimentos, medicamentos, el tema de la misma generación de energía eléctrica. Entonces, esos son muchos problemas que empiezan a acumularse. El resto de energía que recibía Cuba provenía de México y de Rusia. Pero hay que recordar que Rusia en este momento está en una situación bastante difícil y México tampoco lo está llevando muy bien con Donald Trump. Hay que recordar que él ha dicho que ya van a comenzar operaciones terrestres. Claudia Sheinbaum sigue articulando su discurso, pero parece que no logra ser de la entera simpatía de Donald Trump. Así que aquí es donde se le vienen los problemas a Cuba también. No por gusto han dicho, leí en redes, ¿no? La creatividad de la gente, ¿no? Dice, ya no es Díaz-Canel, sino días contados, entendiendo lo que se le podría venir al presidente de Cuba de cara a este corte económico que termina por ahogar a la isla, especialmente a las autoridades, porque el ciudadano en Cuba lleva 70 años ahogado, lleva 70 años sufriendo y padeciendo una economía que los ha llevado a un nivel de miseria terrible y de verdad estremecedor. Un silencio cómplice también de muchísimas potencias en el mundo que no lo dicen nada, porque frente a la invasión, bueno, al ataque, a esa toma de Nicolás Maduro en Venezuela, la gente decía, no, pero cada país tiene que encargarse de resolver sus problemas. Ya ven, Cuba lleva 70 años en lo mismo, hasta los hermanos Castro ya no están más en el poder y no por eso
se ha logrado resolver el problema. Sigue existiendo el partido único, sigue habiendo estos problemas de libertades, siguen metiendo presa a la gente que opina distinto, sigues teniendo que pedir permiso para viajar fuera de Cuba, tienes la obligación de regresar y la cantidad de restricciones, además alimentarias, para la canasta básica diaria son horrorosas. Esto hará que finalmente las cosas en Cuba cambien. También es complicado, porque allá no existe ni siquiera oposición fragmentada. Allá no existe la oposición. Son 70 años de mano durísima y drástica. ¿Quiénes podrían hacerse cargo ahora de Cuba? Así es, entonces aquí es donde viene el tema bastante delicado. De hecho, hoy día revisaba artículos de diferentes periodistas que precisamente ven la situación de Cuba, la situación de Venezuela, y algunos coincidían en que lo de Venezuela era un golpe indirecto a Cuba. Claro. Sabían que Cuba estaba apoyada en esta ayuda de Venezuela, que dicho sea de paso, este petróleo que llega de Venezuela es más o menos el 40% de la energía que necesita Cuba para poderse sostener. Y es una gran caída y vamos a ver cómo es que se puede recuperar o al menos cómo pueden tratar de estabilizarse o qué es lo que puede pasar con ellos.